Hola a todos, el día de hoy voy a grabar un video tutorial de la materia Control y Simulación de Procesos de la guía número 3 de Arduino denominada Lectura Serial de una entrada análoga, la cual se realizará con una tarjeta Arduino Uno y un software de acceso libre denominado MyOpenLab. Empecemos. Para la realización de esta guía necesitaremos los siguientes materiales: una tarjeta Arduino Uno, una protoboard, un potenciómetro, 3 LED, 3 cables rápidos MM, 3 resistencias de 1 kilo ohmio, un cable USB y un computador con los programas Arduino y MyOpenLab previamente instalados. Para el primer montaje conectaremos el potenciómetro a la tarjeta protoboard y conectaremos 3 cables rápidos MM, cada uno alineado con la terminación del potenciómetro. El primer cable lo conectaremos en el pin 5 voltios de la tarjeta Arduino. El segundo al pin A0 y el tercero al pin GND. Luego conectaremos el cable USB al computador y comprobaremos el encendido con la luz roja. Bueno, vamos a proceder a realizar la guía 3 de Arduino. Para esto deben tener el programa de MyOpenLab previamente instalado, como se dijo en la guía 1. Pues la guía número 3 tiene por nombre lectura serial de una entrada análoga y encendido de un LED por PWM. Recordemos antes de todo esto que MyOpenLab es un software de programación gráfica de acceso libre. Al ser de acceso libre, nos permite una fácil instalación y también un fácil uso para realizar proyectos con Arduino. En este caso, esta guía va a tener 3 partes. La primera parte, que es la que voy a explicar ahora, consiste en la variación de la lectura análoga por medio de un potenciómetro y la visualización de la misma en la plataforma de MyOpenLab. Primero, vamos a la pestaña de fichero en la parte superior. Le damos clic en proyecto, se va a desplegar una pantalla y le vamos a agregar un nombre a nuestro proyecto. En este caso será entrada análoga. Podemos cambiar la carpeta o dejar pues la carpeta que se encuentra por defecto, que eso es lo que vamos a hacer. Ya decidido esto, le damos clic en OK y visualizamos en la parte superior izquierda cómo se nos crea nuestro proyecto. En esta parte aparecerán todos los proyectos que creemos. Y vamos a proceder a abrir nuestro proyecto. Le damos doble clic aquí en esta parte. Al darle el doble clic podemos ver cómo se nos abre el panel de circuito y el panel frontal. En el panel de circuito es donde vamos a realizar pues el circuito como tal que hemos armado, y en el panel frontal vamos a agregar los elementos de LED donde van a aparecer lo que estamos midiendo con la tarjeta de Arduino. Por otra parte, MyOpenLab nos ofrece varios elementos aquí en los elementos de circuito, y lo primero que debemos hacer es ingresar la interfaz de nuestra placa Arduino Uno. Entonces le damos clic aquí en el icono de interfaces y se nos despliegan las diferentes interfaces con las que cuenta el programa. Hay varias para Arduino y en este caso vamos a utilizar la de Firmata. Arrastramos hasta el panel de circuito y recordamos que debemos tener conectada nuestra placa Arduino al computador. MyOpenLab nos ofrece información sobre cada elemento en la parte derecha, como pueden ver, y en la parte izquierda nos ofrece un editor de propiedades. En este caso, en nuestra interfaz de Firmata, lo que debemos es seleccionar el puerto COM, que en este caso va a ser el COM3. Una vez seleccionado, lo que sigue es la configuración de pines. Damos clic en los 3 puntos, se desplegará una ventana. Para poder realizar esta configuración, esto se hace en base al circuito que hemos armado. Como ya hemos visto, en este caso vamos a seleccionar el pin A0, nombrado como pin 14, que la seleccionaremos como una entrada analógica. Entonces pues lo podemos visualizar
Como lo dije anteriormente, seleccionamos la entrada analógica, le damos clic y lo activamos y le damos OK e inmediatamente pues nos saldrá nuestro pin 14 para firmata, que corresponde al pin A0 de la tarjeta. Bien, ahora vamos a panel frontal, seleccionamos, pues dentro de los elementos que nos ofrece el panel frontal vamos a agregar un elemento numérico y vamos a agregar una salida numérica DVL, el cual corresponde al valor que esté midiendo nuestra entrada analógica. Bien, al devolvernos al panel de circuito vemos cómo aparece el elemento numérico. Ahora corremos y esta salida numérica la vamos a conectar con la salida que nos ofrece nuestra interfaz de firmata, es decir, el valor que está midiendo nuestra tarjeta Arduino en nuestra entrada analógica será reportado aquí en la salida numérica. Recordemos que las entradas analógicas para Arduino son entradas que nos reportan datos entre 0 y 1023, pero esos datos son bits y en función de lo que estemos utilizando, es decir, del sensor que empleemos con lo que estemos midiendo, nosotros lo podemos calibrar para que interprete estos bits en la unidad de interés que estemos midiendo. En este caso, recordando el montaje, estamos utilizando el pin de 5 voltios de la placa Arduino, es decir, la salida de 5 voltios, y al variar el potenciómetro nos va a variar esta salida entre 0 y 5 voltios. Esto quiere decir que debemos pasar nuestra medición de bits a voltios. Para ello vamos a utilizar una conversión. ¿Cómo hacemos esta conversión? Nos devolvemos a elementos de circuito, nos vamos acá a elemento numérico, agregamos un operador de producto y un operador de división. Bien, una vez en la pantalla, recordemos, el máximo valor que puede ofrecer es 5 voltios, es decir, vamos a tomar esta salida que es de la interfaz de firmata, que corresponderá a la entrada analógica, vamos a agregar un nodo, vamos a tomar esta salida y la vamos a unir con el multiplicador. Bien, y lo vamos a multiplicar utilizando una constante que vamos a encontrar aquí dentro de los elementos de circuito. En este caso será una constante DVL. Seleccionamos, arrastramos y como sabemos el valor de esa constante va a ser 5, que son los voltios. Entonces vemos cómo aparece el 5 y lo vamos a conectar a nuestro elemento multiplicador. La salida de nuestro multiplicador de producto la vamos a unir con entrada del divisor. Ahora similarmente vamos a agregar otra constante y el valor de esta constante va a ser el valor de la entrada analógica, como sabemos es 1023. Le damos Enter y vamos a conectar esa constante a la entrada del divisor. Ya aquí nuestra salida pues al realizar esta conversión lo que vamos a tener son voltios. Volvemos al panel frontal e ingresamos otra salida DVL. Vamos a ponerla por aquí. Esa salida nos va a medir los voltios y la primera que agreguemos nos va a medir los bits. Aquí mismo dentro de los elementos numéricos vamos a agregar un medidor de agujas aquí, como podemos ver, para de esta manera representar con una aguja los voltios que está midiendo el potenciómetro. Bueno, con esto en la parte izquierda vamos a realizar algunos cambios. Vamos primero a restablecer la escala. Le vamos a decir que nos muestre un valor máximo de 5 voltios, ya que ese es el máximo valor que nos puede ofrecer nuestra placa de Arduino. Y aquí en esta vamos a colocarle 5, es decir, que tenga 5 valores. Y pues de esta manera observamos que va a variar de 0 hasta 5, aumentando de 1 en 1. También vamos a agregar un gráfico. Para esto le damos atrás y aquí en gráficos, elementos gráficos, tenemos un tipo de gráfico que es un gráfico temporal, es decir, que nos va a mostrar cómo va a variar el voltaje en función del tiempo. Vamos de igual manera al editor de propiedades de este tipo de gráfica y vamos a variar, como también hicimos con el medidor de agujas, la escala. A ver, en este caso vamos a decir que el X máximo sea 100. Vamos a ponerle un nombre acá, ese va a ser el tiempo. Y en el mínimo valor de Y vamos a poner que sea 0, ya que no vamos a tener valores negativos.
y que aumente hasta 10. Vamos de igual manera a cambiar el formato, que nos muestre un solo dígito de esta manera, y de título a este eje le vamos a colocar voltios, que es lo que va a estar midiendo. Hecho esto, nos vamos al panel de circuito y vamos a conectar la salida numérica a la salida de nuestro operador de división. Entonces procedemos a conectarla de esta manera. Bien, por aquí vamos a conectar nuestro indicador de aguja y nuestro gráfico temporal también. Agregamos un nodo para hacer las respectivas conexiones. Tomamos una salida y la ingresamos al medidor de aguja. Ahora también tomamos del nodo y lo agregamos a el gráfico temporal. Bien, como podemos ver en la parte derecha, este gráfico requiere de otros componentes. Un componente para comenzar, en este caso Start, para que comience a graficar, uno para que se detenga y otro para resetear. Bien, para tener estos componentes debemos agregar acá en los elementos de circuito. Dentro de los elementos de operadores digitales vamos a agregar operadores digitales binarios, en este caso 3. Vamos a necesitar 3. Los colocamos aquí. El primero va a ser para comenzar el gráfico, entonces por eso este valor debe ser verdadero. Y los otros son falsos porque sería detener acá y resetear. Bien, siendo así conectamos cada uno en este orden. Entonces primero Start, Stop y Reset. Pues de esta manera ya tenemos nuestro circuito totalmente armado. Procedemos entonces a correr nuestro programa. Bien, le damos en correr, se nos abre nuestro panel frontal, se nos muestran los elementos que colocamos en nuestro panel frontal. Aquí podemos observarlos, vemos 1.55, si abrimos un poco vemos cómo aumenta y empieza a moverse la aguja, y en el cuadro de abajo obtenemos el valor en voltios y arriba lo tenemos en bits. Entonces vemos que al mover el potenciómetro vemos cómo se mueve el gráfico. Bien, de esta manera observamos cómo varía el voltaje y varían los bits. Y así es como podemos utilizar las entradas analógicas, ya que MyOpenLab cuenta con diferentes opciones para presentarlas. Podemos ver que puede ser una gráfica, un medidor de agujas o simplemente un valor numérico. Para el montaje 2 utilizaremos un LED en el que la terminación más larga la conectaremos ubicada al lado izquierdo de la pantalla. Alineada con esta terminación conectaremos el primer cable rápido MM. Alineada con la terminación más corta conectaremos la resistencia de 1 kilo ohmio que terminaremos de conectar pasando el canal central de la protoboard. Alineada con esta resistencia conectaremos el segundo cable rápido, que a su vez irá conectado al pin GND de la tarjeta Arduino. El otro cable irá conectado al pin 9 de la tarjeta. Luego conectaremos el cable USB al computador y comprobaremos el encendido. Al hacer correr el programa de MyOpenLab, notaremos cómo el LED se encenderá intermitentemente. Vamos a darle continuidad a la guía número 3 de Arduino. Para eso hemos creado un nuevo proyecto de nombre Intensidad y en el momento nos ubicamos en el panel circuito. Como el objetivo es hacer que varíe la intensidad de un LED utilizando un pin WM, ya tenemos realizado el montaje que hemos mostrado anteriormente y hemos conectado nuestra placa Arduino a la computadora. Procedemos a ingresar nuestra interfaz de Fermata. Seleccionamos la interfaz dentro de los elementos de circuito. Seleccionamos la interfaz de Fermata, la colocamos por acá. En el panel de circuito damos clic sobre ella. Verificamos su puerto COM, que debe ser puerto COM 3 en este caso. Y configuramos los pines. Para este caso necesitaremos configurar dos pines. El pin número 9, que será nuestro pin PWM. Aquí está, lo activamos. Y le decimos a MyOpenLab que lo tome como una salida PWM. También tenemos que activar uno de los pines analógicos, en este caso el pin 14, y lo vamos a seleccionar como una entrada analógica. Esto no está realmente en el montaje,
ya que se necesita simplemente para el software para que lo pueda interpretar como una entrada analógica. Para esto lo hacemos. Ahora vamos a panel frontal y dentro de los elementos numéricos seleccionamos la salida DBL, le agregamos un título que diga valor Arduino. Valor Arduino porque ese es el valor que nos va a reportar la entrada analógica en el circuito. Como vimos anteriormente, que es de 0 a 1023. Conectamos la salida del pin 14 a la salida numérica, agregamos un nodo y ese nodo lo vamos a conectar con la entrada del pin 9. Para esto es lo único que se utiliza este pin para poder ingresar la señal por el pin 14, que es el que estamos utilizando. Ahora bien, necesitamos hacer la conversión de una medida analógica a un valor de voltaje, que es lo que estamos regulando con el potenciómetro. Como es una medida analógica, entonces hacemos la misma conversión porque sabemos que va de 0 a 1023. Ahora en numérico seleccionamos uno de multiplicación, uno de división, necesitamos dos constantes o DBL. A la primera vamos a darle el valor de 5, que recordemos que es el voltaje. Y a la otra le daremos un valor de 1023, que son el número de bits. Ahora con el nodo de multiplicación conectamos el nodo y conectamos el valor de 5 voltios. La salida de la multiplicación va a ingresar a la división y la vamos a dividir sobre 1023 y allí vamos a tener nuestra medición en unidades de voltios. Ok, volvemos al panel frontal e ingresamos otra salida numérica. Le vamos a cambiar el nombre y le colocaremos voltios, ya que la respuesta nos da en voltios. Vamos a ingresar algo gráfico. En este caso vamos a ingresar un display analógico, como vemos en pantalla. Eso nos va a ayudar pues a visualizar de forma gráfica el voltaje y el máximo valor que tendrá será de 5. Volvemos a panel de circuito y colocamos la salida numérica y la conectamos con la salida del divisor. Agregamos nuestro display analógico de esta manera. Agregaremos un nodo e interconectaremos esa salida con nuestro medidor analógico. Ya tenemos el circuito completamente especificado. De esta manera le damos en correr, esperamos y podemos observar cómo varía el voltaje. De esta manera visualizamos cómo varía el voltaje del LED. Para el tercer montaje conectaremos el potenciómetro a la tarjeta protoboard. Alineado con cada terminación del potenciómetro conectaremos un cable rápido MM. En este caso serán 3 cables. Entre la última terminación del potenciómetro y el último cable rápido conectaremos una resistencia de 1 kilo ohmio. Luego conectaremos un LED con su terminación más corta alineada con la resistencia y con la terminación más larga conectaremos alineado otro cable rápido MM, que a su vez irá conectado al pin 9 de la tarjeta Arduino. El segundo cable irá conectado al pin GND, el tercero al pin A0 y el cuarto al pin 5 voltios. Conectaremos el cable USB al computador y comprobaremos la conexión con el encendido de la luz roja. Al hacer correr el programa de MyOpenLab, vemos cómo el LED se enciende
y podemos manipular la intensidad de la luz del LED con el potenciómetro. Como vemos, la luz sube y también baja. Bueno, vamos a terminar con la guía 3 de Arduino. Para esto hemos creado un nuevo proyecto de nombre potenciómetro LED. Recordemos que en esta vamos a acoplar lo que ya hemos venido haciendo anteriormente, es decir, vamos a hacer variar la intensidad del LED utilizando el potenciómetro y que de esta manera nos muestre la lectura del voltaje en la pantalla, ya sea con un medidor de agujas, con una gráfica. Bueno, para comenzar ya tenemos conectada nuestra tarjeta Arduino al computador. Insertamos la interfaz de Firmata en el panel de circuito. Como ya sabemos, seleccionamos el puerto COM, que debe ser COM3. Configuramos los pines del sistema, como lo hicimos con el montaje 2. Activamos el pin 9, que debe ser una salida PWM, y el pin 14, que es A0, y lo configuramos como una entrada análoga. Y le damos OK. Vamos a numéricos, seleccionamos el valor. Lo seleccionamos y le damos el nombre de valor Arduino y ya sabemos que debemos visualizarlo de 0 a 1023. Acomodamos en la pantalla y conectamos la salida numérica aquí. Perfecto. Ahora vamos a numéricos, seleccionaremos algunos elementos, un multiplicador, un divisor, lo seleccionamos de esta manera, insertaremos dos constantes, en este caso va a ser una ITN y una DBL, agregamos un nodo con el clic derecho, lo conectamos al multiplicador y aquí vamos a cambiar la escala desde 0 a 255 y conectamos el 255 con el multiplicador. Y conectamos esto al divisor y la otra constante, va a estar hasta 1023 y lo conectamos al divisor. Luego vamos a agregar una segunda conversión para los voltios, recordando que Arduino trabaja de 0 a 5 voltios. Hacemos esto porque Arduino trabaja de 0 a 5 voltios, recordemos que estamos trabajando con 5 voltios. Conectamos acá al multiplicador agregando una constante INT, en este caso le damos valor de 5 ya que serán los voltios que tiene la tarjeta. Conectamos la constante y luego esa salida la conectamos al divisor. Luego agregamos una constante DBL y le colocamos valor 255 porque es el valor máximo del trabajo que estamos haciendo. Y conectamos esto a la otra entrada del divisor. Listo, entonces colocamos un valor de 255, ¿por qué? Porque es el valor que va a ingresar al pin 9. Entonces conectamos por medio del nodo. Bueno, ahora pasamos a panel frontal, damos clic y ahora sí podemos visualizar la salida. Entonces agregamos un valor numérico y le colocaremos por nombre voltaje. Vamos a visualizar la medida en un medidor de aguja, lo seleccionamos y lo colocaremos en la pantalla, en el panel frontal, y cambiamos el valor hasta 5 porque recordemos que 5 es el valor máximo y vamos a colocar aquí que sean 5 valores. Agregaremos también un gráfico de los que hemos agregado anteriormente, lo seleccionamos, en este caso un gráfico temporal, lo colocaremos por acá, lo agrandamos un poquito, cambiamos las escalas, colocamos como valor máximo 100 en X, de esta manera, 100, y vamos a ponerle nombre a nuestro eje, en este caso el eje X va a ser el tiempo, y también vamos a cambiar la escala en Y, en este caso desde 0 hasta 10, y cambiamos acá para que nos muestre un solo valor. Listo. Colocamos acá, perfecto.
Y también, bueno, vamos a colocarle la escala en Y, que la escala en Y sea el voltaje. Y ahora sí, podemos seguir trabajando. Ahora nos vamos a panel de circuito y vamos a conectar todo esto. Conectaremos los elementos que nos permitirán visualizar el voltaje que estamos manejando en nuestra tarjeta Arduino. Entonces, en la última salida agregamos un nodo, conectamos a nuestro medidor de aguja. Agregamos nuestro gráfico por acá, interconectamos con el nodo. Bueno, recordemos que tenemos que incluir acá los operadores binarios, seleccionándolos. Los seleccionamos, vamos a agregar 3. Al primero le damos un valor de verdadero, el segundo lo dejamos en falso y lo conectamos, y el tercero en reset. Perfecto. Bueno, listo. Como ya el circuito está perfectamente armado, le damos correr, esperamos y observamos en pantalla, manipulando el potenciómetro, vemos los valores, vemos cómo se reduce el voltaje, los valores. Todo esto nos lleva a visualizar en el montaje que se realizó cómo aumenta y baja la intensidad del LED, manipulando el potenciómetro. Entendiéndose pues el objetivo de esta tercera parte, que es acoplar el potenciómetro con el LED. Con esto damos por terminado el video tutorial de la guía número 3 de Arduino de la materia control y simulación de procesos. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó este video, dale like. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Puedes suscribirte para ver más videos como este y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao!